Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo y Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono, y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos, y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma. Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las 7 colinas y construyeron una nueva ciudad. En la antigüedad, Italia era una región con una gran diversidad cultural. Varias tribus como los griegos, los sabinos y los latinos, con el tiempo se fusionaron y dieron origen a una sola raza, los romanos. Pero 50 años después de que Rómulo fundó la ciudad, una creciente tribu conquistó las comunidades fraccionadas e iniciaron un gobierno monárquico. Eran los etruscos. Los etruscos eran un pueblo sofisticado que creó exquisitas pinturas y cerámicas. Pero los etruscos también eran gobernantes brutales, que sembraban el terror en los demás pueblos de Roma. En el 509 a.C., después de 200 años de hostil opresión, un grupo de aristócratas romanos derrocaron la monarquía etrusca. En su lugar, establecieron un nuevo gobierno, la República de Roma. Una república que se desarrollaría más allá de cualquier gran sueño. Este fue el nacimiento de una nueva era que acabó con los días de los reyes tiranos, y en la cual el gobierno no estaría más en manos de una sola persona. El nuevo gobierno fue dirigido por 2 cónsules, mientras que los magistrados compartían el poder de la república, haciendo las leyes y supervisando los casos legales. Cada año el comité de senadores elegía nuevos cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores, a su vez, eran elegidos por el pueblo. La República de Roma tenía 2 clases de ciudadanos: los plebeyos, que eran el pueblo en general y trabajaban como mercaderes, artesanos y agricultores, y los patricios, que eran la clase elitesca y tenían el poder político. Los plebeyos reclamaron que el nuevo sistema de gobierno no era mejor que el anterior. A pesar de que a los plebeyos se les permitía votar, solo los patricios podían optar por los cargos públicos. En el 450 a.C. se estableció un sistema de leyes llamado las 12 tablas, para proteger los derechos de cada ciudadano. Entre los siglos 5 y 2 a.C., Roma había expandido su influencia más allá de las fronteras de Italia. Cada uno de los 2 cónsules formó un poderoso ejército dividido en legiones de hombres de varias clases. Las legiones romanas se convirtieron en las más feroces máquinas de lucha que el mundo había visto. En su búsqueda inicial para despojar a los territorios de sus riquezas, estos soldados comenzaron a abrirse camino para romanizar el mundo. Con el tiempo, los territorios conquistados por ellos se convirtieron en provincias de Roma.
Para el siglo II a.C., el ejército romano había conquistado la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Grecia, parte de África del Norte, España, Asia y el Medio Oriente. Con el tiempo, los cónsules eligieron gobernadores para supervisar estas provincias. Eventualmente, a la mayoría de los pobladores se les permitió ser ciudadanos romanos. Año 264 a.C. Sicilia es uno de los territorios más codiciados del Mediterráneo. El dominio de la isla se lo reparten Cartago y Siracusa. Con el beneplácito de los cartagineses, el rey Hierón de Siracusa se prepara para el asalto definitivo a la plaza de Mesina, el último refugio de un grupo de mercenarios y guardias de élite que se ha sublevado. Mesina se ve entonces sitiada y pide ayuda al Senado de Roma. Tras la primera guerra púnica, Roma arrebató a Cartago las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. El pueblo cartaginés, humillado y derrotado, encontró en la península ibérica el camino hacia su recuperación. Año 218 a.C. Han pasado unos meses desde la toma de Sagunto, el desencadenante de la Segunda Guerra Púnica, y Roma asiste con estupor al imparable avance de las tropas de Aníbal hacia el corazón de Italia. El desarrollo de los acontecimientos obliga al Senado romano a tomar una arriesgada decisión. Los hermanos Publio y Gneo Cornelio Escipión lideraron el avance de las tropas romanas sobre Hispania. Sin embargo, Asdrúbal derrotó a Publio en la batalla de Cástulo y a Gneo en la de Lorca. Corría el año 212 a.C. Tras estos reveses, Roma encomienda a Escipión el africano, hijo de Publio, la tarea de completar la conquista de Hispania. El general más brillante del ejército romano pone rumbo a Cartagonova, la capital enemiga en la península ibérica. Tras el asedio de Cartagonova y con Aníbal aislado en Italia, Escipión el africano prosigue su avance hacia el sur y finaliza la conquista de Hispania con la toma de Gades en el año 206 a.C. Investido de gloria, el militar romano planea su próximo objetivo: desembarcar en África y desafiar al poder de Cartago en su propio territorio. La batalla de Zama puso fin a la Segunda Guerra Púnica. El ejército cartaginés, al mando de Aníbal, sucumbió al empuje de las 10 legiones comandadas por Escipión. El Senado romano pidió la cabeza de Aníbal, pero Escipión, en un gesto de nobleza, se opuso. Medio siglo después del desastre de Zama, la recuperación cartaginesa vuelve a despertar el recelo de Roma. Cartago quedó reducida a cenizas. Presos de la desesperación, sus habitantes se arrojaron a las llamas y los escasos supervivientes fueron vendidos como esclavos. Tras 7 siglos de existencia, la destrucción de Cartago puso fin a una de las civilizaciones más prósperas de la antigüedad. Comenzaba así una nueva era de dominación romana, el embrión del más poderoso de los imperios. Año 31 a.C.
Marco Antonio, apoyado por Cleopatra, reina de Egipto, anhela el poder absoluto de Roma. Una ambición que se ve truncada cuando su rival, Octavio Augusto, derrota a la flota egipcia en la batalla de Actium frente a las costas de Grecia. Tras la victoria, las legiones de Augusto se disponen a desembarcar en el delta del Nilo y tomar posesión de la tierra de los faraones. En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano había llegado a su apogeo, un imperio tan poderoso y vasto como era posible imaginarse. Para conservar el dominio de sus territorios, necesitaba mantener grandes ejércitos distribuidos por todas sus fronteras. La ambición de poder por parte de los generales de estos ejércitos provocó grandes y sangrientas luchas por el poder. Cada general pretendía ser emperador. Además, los soldados ya no eran tan fuertes, patriotas y disciplinados como lo eran antes, y sumado a esto, nos encontramos con un pueblo pobre y totalmente desmoralizado. El imperio debía recaudar los impuestos para poder mantener sus ejércitos, cosa que cada día se le hacía más difícil. La producción agrícola consecuentemente también decaía y Roma se vio obligada a depender de otras provincias, como las del norte de África, para subsistir. El ejército romano debió contratar hombres para sus ejércitos, casi todos ellos llamados bárbaros, que significaba extranjeros, que no hablaban la misma lengua. Había una elevada proporción de hombres extranjeros, sin arraigo patriótico, en los ejércitos de Roma. Los esclavos, que representaban un alto porcentaje de la población, también eran bárbaros, es decir, el imperio estaba barbarizado. Ya en el año 395, Teodosio fue el último emperador de todo el imperio, y antes de morir lo dividió en el imperio de Oriente y Occidente. La capital del imperio de Oriente fue la ciudad llamada Constantinopla, Bizancio, fundada por Constantino, actual Estambul, con la intención de asegurar la estabilidad del imperio. Roma fue la capital de Occidente. En el año 375, los pueblos bárbaros comienzan a invadir más seguidamente a Roma, ya que la veían disminuida y a su vez ellos debían huir de otros pueblos muy fuertes y guerreros que bajaban desde Asia, como era el caso de los hunos
dirigidos por su rey Atila. Además, la antigua religión sufrió severos cambios. Hubo una amplia difusión del cristianismo, hasta el punto que Constantino la declaró como religión oficial del imperio en el año 330. El imperio de Occidente día a día se vio más débil y consecuentemente más amenazado por los bárbaros, hasta que por último, un jefe de los Heráculos llamado Odoacro, en el año 476, pone fin al imperio, tomando todo el poder, terminando con este hecho la historia antigua de Roma.